Bienvenidos a todos al canal de Ajedrez Inteligente. Mi nombre es Gumer y hoy os traigo un nuevo vídeo sobre la partida que se ha jugado hoy mismo entre Ian Nepomniachtchi y Magnus Carlsen. Estos dos jugadores de altísimo nivel están jugando la final del Campeonato Mundial de Ajedrez. Este campeonato son 14 rondas, de momento llevan 4 rondas jugadas y las 4 partidas han hecho tablas. Espero poder traeros más partidas como esta dentro vídeo. Bien, antes de comenzar con esta partida del Campeonato Mundial, quería deciros que para todos aquellos que os interese, hemos creado un grupo de WhatsApp de la comunidad de Ajedrez Inteligente para que podáis uniros y podáis comentar y jugar torneos entre vosotros. Si queréis uniros, simplemente os dejo el enlace aquí abajo y no os comento nada más. El enlace lo dejo en la descripción del vídeo. Ahora sí, vamos con la partida entre Magnus Carlsen con las piezas blancas e Ian Nepomniachtchi con las piezas negras. Esta es la cuarta ronda del torneo y la partida empieza con la jugada E4. Vimos en la segunda partida cómo Carlsen no empezaba con la jugada E4, sino que prefería hacer la jugada D4, jugando una especie de catalana. En este caso se trata de la defensa Petrov, con la que las negras hacen la jugada caballo F6 que da nombre a esta defensa. Ahora las blancas tienen la opción de comerse este peón de E5 y por supuesto las negras hacen D6 y tras la retirada del caballo, caballo por E4 recuperando el peón. Normalmente esta apertura no es muy empleada por los jugadores con las piezas negras, ya que es una apertura más o menos sin mucha actividad de piezas, sin mucho dinamismo, y que si las negras afinan un poco, pueden conseguir una posición más o menos igualada. Ese ha sido más o menos el caso de esta partida, en la que las blancas han seguido con la jugada D4. Aquí siguen la variante principal con la jugada D5, alfil D3 de las blancas, alfil D6 de las negras, enroque corto y enroque corto. Bien, hasta aquí la posición es totalmente normal y Magnus Carlsen decide seguir jugando la variante principal con la jugada C4. Aquí las negras contestan con C6 para defender este punto de D5 que está en el centro y las blancas hacen torre E1. En esta posición también existen las jugadas caballo C3 desarrollando el caballo, o podría ser la jugada H3 haciéndose un hueco al rey y evitando la jugada alfil G4. Existen varias posibilidades. Sin embargo, una de las que más se juega es la jugada torre 1, que es la que ha elegido Carlsen en esta partida. Tras esto, las negras han hecho la jugada alfil F5, que defiende el caballo de E4 y también desarrolla el alfil de las negras. Posibles jugadas para posteriores van a ser caballo D7, tratando de llevar el caballo F6, que apoya el punto de E4, que por lo que estamos viendo va a ser una casilla muy fuerte, donde va a apoyar todo su juego las piezas negras. Bien, aquí las blancas hacen la jugada dama B3, que es la jugada principal dentro de esta variante. Es una jugada interesante, ya que emite bastante presión sobre el punto D5 y también sobre el punto B7. Esta dama en B3 está muy bien colocada. Las negras deciden jugar dama D7. Dama D7 no es la jugada más principal, ya que la jugada más principal es la jugada caballo A6, desarrollando el caballo, y contra la jugada dama por B7 es un error, ya que las negras pueden hacer la jugada caballo B4 tocando el alfil de las blancas, que no se puede retirar, ya que vendría la jugada caballo C2 atacando las dos torres. Bien, en vez de la jugada caballo A6, las negras han decidido hacer la jugada dama D7. Esta jugada ya se había empleado en 2 partidas en la élite. Con las piezas blancas jugaban Adams y Basier-Lagrave. En estas 2 partidas, la jugada dama D7 dio el resultado de tablas en estas partidas. Como podemos ver en esta posición, que tal vez alguno se lo piense, la jugada C por D5, C por D5 y ahora tratar de capturar el peón no es posible, ya que existiría la jugada alfil por H2 jaque y las negras nos ganarían la dama. Aquí la jugada más normal es la jugada caballo C3, desarrollando el caballo de las blancas y metiendo un poco de presión sobre el punto de E4. Tras la jugada caballo por C3,
Ahora la jugada alfil por F5, dama por F5 y B por C3, la posición está más o menos igualada. Sin embargo, las blancas tienen un poco más de presión sobre los puntos B7 y D5. Ahora la jugada principal y mejor es la jugada B6. Esta jugada es una jugada bastante interesante, ya que evita que las blancas puedan comerse el peón de B7 y el punto de D5 sigue estando protegido con la dama. Las jugadas que van a seguir probablemente sean las jugadas caballo D7 y caballo F6, tratando de meterse en el punto de E4. También la jugada B6 evita un posible C5, que podría ser una amenaza de las blancas. Las blancas deciden hacer C por D5, desdoblando su peón, y contra C por D5, dama B5, controlando la casilla E8 y evitando que pueda poner una pieza ahí. La torre también apoya esta columna abierta que ahora pertenece a las blancas. Las negras deciden hacer dama D7 para cambiar damas y poder sacar las torres a las casillas C8 y E8. Y ahora las blancas tienen varias opciones. La jugada A4 es una opción, que es la que se hizo en la partida. Y también existen otras jugadas interesantes como la jugada torre B1, que para mi gusto es la mejor, y que en este caso Carlsen no ha decidido no hacerla, pero que en una partida de 2019 Bachiller-Lagrave la jugó. La idea de torre C1 es que en el caso de que cambien, el peón de D5 quedaría en el aire y no hay forma de defenderlo. La única opción para las negras que tal vez penséis sea la jugada torre D8, pero igualmente podemos comer, ya que contra la jugada alfil por H2 podemos hacer rey por H2 y nunca pueden recapturar la torre, ya que podríamos dar mate en la casilla E8. Por lo tanto, la jugada torre B1 me parece muy interesante, ya que además de todo esto, el peón de D5 sigue en el aire y en un momento dado podremos hacer G3 y el peón de D5 tendrá que buscar cómo defenderlo. Sin embargo, Magnus Carlsen decide hacer la jugada A4 y tras dama por B5, A por B5, su plan es atacar este peón de A7, que ahora ha quedado retrasado ya que el peón de B5 controla la salida de ese peón. De todas formas, en este momento las negras tienen la opción de hacer la jugada A5 y en el caso de que las blancas decidan comer, simplemente las negras pueden comer desarrollando otra pieza más y el peón de C3 es suficiente debilidad como para compensar la debilidad de estos dos peones. Contra A5, las blancas aquí deciden hacer una jugada un tanto extraña, pero que busca un plan bastante interesante, que es la jugada caballo H4. La jugada caballo H4 lo que trata de conseguir es que meter el caballo en F5 es la principal idea, y las negras por supuesto van a hacer G6, como se hizo en la partida. Y entonces el plan de las blancas va a ser pasar el caballo por G2 para poder sacar el alfil F4 o luego bien meter el caballo en F4, cualquiera de las dos opciones. Para ello utilizan la jugada G4, que además en algún momento puede amagar con la jugada G5, que consigue bloquear las dos casillas tan importantes de las piezas negras y con un peón bloquearía 3. Tras la jugada caballo D7 de las negras, ahora las blancas hacen caballo G2 con esta idea de hacer alfil F4 y sacar el caballo a juego. Las negras hacen torre Fc8 y ahora las blancas, sin importar el peón de C3, hacen alfil F4. Tras los cambios, las negras deciden comer en C3 y las blancas en D5. Ahora la torre de las negras está amenazada, por lo que hace la jugada torre D3. Aquí las blancas tienen que tomar una decisión, ya que las negras están atacando el peón de D4. Por lo que deciden hacer la jugada torre E7, atacando el caballo de las negras. Las negras retiran el caballo y ahora las blancas dan un jaque en F6. Aquí podemos ver cómo las negras ahora tienen dos opciones. La jugada rey H8 no es posible, ya que las blancas pueden hacer torre por F7. Después de esto podrían hacer jugadas como torre C1, torre C7 y torre por H7 mate. Esta amenaza es muy difícil de parar y por lo tanto las negras en esta posición hacen la jugada rey G7,
que continúa con una posición igualada. Ahora las blancas hacen caballo E8 y contra rey G8 deciden no repetir y hacer la jugada de 5. Realmente esta jugada de 5 es simplemente una jugada comodín, ya que va a buscar jugadas como D6 o amagos con la jugada caballo F6. Por supuesto las negras no pueden comer el peón, ya que la jugada caballo F6 jaque conseguiría ganar una torre a las piezas negras. Por lo tanto, tras la jugada de 5, las blancas hacen A4, las negras hacen A4. Y contra otro jaque más y la jugada G5, tratando de conseguir esta posición con el caballo defendido por el peón en un flanco, en una casilla bastante fuerte, las negras deciden hacer A3 y continuar con el avance de su peón. En esta posición, las blancas tienen varias jugadas. Las blancas, en este caso, Magnus Carlsen, decide repetir con las jugadas caballo E8 y caballo F6, ya que el rey negro nunca se puede ir a H8 porque podríamos comer en F7. Otra opción para las blancas podría haber sido la jugada torre A2, en la que la posición sigue estando igualada, ya que siempre vamos a tener la opción de repetir con nuestro caballo dando jaques. Si las negras, por ejemplo, hacen la jugada torre B3 tratando de ganar un peón, podríamos hacer una jugada como caballo E8 y contra rey G8 podríamos continuar con rey G2. En este caso, por ejemplo, la jugada torre B2, simplemente tendríamos que repetir con las jugadas rey G7 y ahora torre A1, retirando la torre, y simplemente tendríamos que repetir otra vez. Como podemos ver, en cualquiera de estas variantes, casi siempre al final tenemos que repetir con las jugadas caballo E8 y caballo F6. Y por lo tanto, en la jugada 32 en esta partida, las blancas hacen caballo F6 jaque y declaran tablas. Bueno, como podemos ver, la partida tampoco ha sido demasiado alocada, ya que en este campeonato mundial son 14 partidas. Con que una de las partidas consigan ganarla, aunque las otras 13 hagan tablas, ya será un gran resultado para el jugador que gane. Por lo tanto, aunque muchos penséis que uno de los dos debería ganar más partidas, lo que nos hemos encontrado en otros campeonatos mundiales y lo que parece que va a seguir en este, es que si no todas, casi todas las partidas terminarán en tablas, ya que los dos jugadores tienen mucha presión y ninguno termina de arriesgar mucho, ya que lo que tiene que perder es más de lo que puede ganar. Por lo tanto, podemos ver cómo las partidas son bastante tranquilas y simplemente buscando pequeñas ventajas con las que conseguir un error del rival para poder ganar la partida. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, dejadme un like y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.